semillas que darán infaliblemente su cosecha. ¿Saben que acá hay un punto donde, en esta cita donde dice todo rayo de luz rechazado? Ustedes, a veces nosotros cuando leemos algunas citas, algún texto, siempre pensamos en algo grande, en algún problema grande, pero a veces pequeñas cositas que parecieran que no tienen tanta importancia, el Espíritu Santo nos hace recordar. Pequeñas cosas que a veces nosotros creemos que tenemos razón, y la tenemos, ¿no? Muchas veces. Y actuamos de cierta forma, sin olvidarnos de la misericordia. Y el Espíritu Santo nos hace recordar. Dice, todo rayo de luz rechazado. ¿Saben? Aún cuando estamos por tomar un vaso de agua. ¿Saben que ahí el Espíritu Santo nos habla? Ustedes saben que lo peor que puede hacer un ser humano es tomar un vaso de agua en medio de las comidas o cualquier líquido. ¿Sabían ustedes? Porque la comida entra en estado, empieza, digamos, de fermentación. Y todo el alimento que hemos comido no nos sirve de nada. Entonces, cuando tenemos ese vasito de agua y estamos por consumir, el Espíritu Santo nos hace acordar que no debemos tomar agua. Y es un rayo de luz que cuando lo tomamos al vaso lo hemos rechazado. Cosas así, tanto pequeñas como grandes, que a veces las pasamos por alto. Pero el Señor nos hace recordar que todo rayo de luz rechazado o amonestación despreciada, tarde o temprano, tendrá su cosecha. Bien, vamos a comenzar con a desarrollar bien la clase. Vamos a ver Osea capítulo 9, versículo 7. No sé si están los micrófonos para que podamos leer entre todos, compartir. Vamos a ver Osea capítulo 9, versículo 7, y vamos a pedirle acá a nuestra hermana Eva, que está primero, y un micrófono para el fondo, para este lado. Para allá, Raquel, al fondo, así empieza uno de atrás y otro de atrás. Bueno, está bien. Hermana Eva, Osea 9:7. La pregunta dice, ¿qué advertencia repercute hasta el cierre de la gracia? Bien, Oseas capítulo 9, versículo 7 dice así: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de su maldad y grande odio. Bien, acá hay una tremenda advertencia para el pueblo de Dios y para nosotros, porque acá dice hasta el cierre de gracia. El cierre de gracia todavía está vigente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, todavía hay gracia. Falta muy poco para que este tiempo de gracia, de oportunidad para cada uno de nosotros se cierre. Pero hasta el último segundo del tiempo de gracia, esta advertencia repercute. ¿Y cuál es? Acá Dios nos dice, vinieron los días del castigo. ¿Para Israel le llegó los días de castigo? Sí, le estaba viniendo. ¿Para nosotros vendrá los días de castigo si no nos arrepentimos? Sí, hermano. Por eso acá hay una advertencia, porque dice, vinieron los días del castigo. En este caso, vendrán los días de castigo para nosotros. Y ahí hay una advertencia. ¿Por qué hay una advertencia? Porque si nosotros no nos volvemos de nuestros males caminos, tarde o temprano tendremos lo que hemos cosechado, lo que hemos sembrado. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado durante toda nuestra vida. Entonces, acá vemos que hay una advertencia
Porque Dios nos está diciendo que va a haber un juicio. Porque hay un juicio y después del juicio, ¿qué viene? La sentencia, ¿verdad? Culpable o inocente. Entonces, buen día, hermano. Acá vemos que va a haber un juicio y un castigo. La recompensa o el castigo. La vida o la muerte. Y esa es la advertencia que Dios nos deja. En Deuteronomio, capítulo 15, dice: hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y eso nos dice el Señor a nosotros también. Hoy, delante de ti, he puesto la vida y la muerte. Tú decides. Dice, al corazón, acá cuenta la historia, relata la hermana Huay, carta que ella le escribía a algunos hermanos, porque Dios le daba en visión. Amaba tanto a su pueblo que por nombre Dios le relataba a la hermana Huay para que vaya a amonestarlo. No porque necesitaba ese hombre simplemente que se lo juzgue no, sino era una amonestación para que él se vuelva de su mal camino. Y acá comenta la historia, dice, del hermano A, ¿verdad? Y acá dice: el corazón de A no se ha consagrado a Dios. Y mire cómo detalla sus cualidades. Tiene capacidades y talentos por los que tendrá que rendir cuenta al dador de todas sus cosas. Hermano, a nosotros el Señor nos ha dado talentos y capacidades. Nadie del que está sentado aquí puede decir que no tiene capacidades y que no tiene talento. Nadie. ¿Saben por qué? Una de las capacidades que tienen todos los que están acá es la capacidad de haber entendido y de haber tenido el conocimiento de Dios, por eso están sentados acá. El Señor nos puede dar un talento, 2, 3, 4, 10 talentos. Solo que nosotros tenemos que aprender a buscarlo y a desarrollarlo. Porque no es que Dios nos manda así el talento y de repente sabemos todo, no, se lo va cultivando al talento. Talento de cantar, de predicar, de hablar. ¿Saben? A veces muchos dicen que yo no sé dar estudio bíblico. Muchos decimos así, ¿verdad? Yo no puedo salir a predicar. Pero saben que cuando nosotros nos sentamos a la par de alguien, por ejemplo, vamos a estar en cualquier lugar, vamos a estar en el colectivo, en la terminal esperando, en cualquier lugar, nosotros nos sentamos a la par de alguien, empezamos a conversar, le empezamos a hablar de lo que yo creo. ¿Ustedes creen que eso es predicar? Sí. No le estoy dando estudio bíblico, pero sí le estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida, del cambio que logró. Esa es una forma también de sembrar la semilla, de sembrar la verdad que hay dentro de mí, que yo atesoro en mi corazón. Entonces, nosotros no podemos decir que no tenemos un don, no tenemos talento, no tenemos nada, porque Dios nos da a cada uno las capacidades. Y acá decía que acá está hablando de este hermano, tendrá que rendir cuenta al dador de todas las cosas. Y nosotros también vamos a tener que dar cuenta al dador de todo lo que Él nos da. No solamente de dinero, no solamente sino de todo lo que el Señor nos provee. Absolutamente todo. Hasta de la vida. ¿Se acuerdan del versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? ¿Qué le es contado como? Como pecado. Bien, hermano, vamos a pasar a nuestro día lunes. Vamos a ver Oseas capítulo 9, hermana. ¿Cómo es que se llamaba usted, hermana? Hermana, sí, Vilma, perdón. Vamos a pedirle a Vilma si nos puede leer Oseas capítulo 9, versículo 8 y 9. Y la hermana Graciela le vamos a pedir el versículo 17 de Oseas 9.
Vamos a ver, dice, trampas sutiles que Satanás nos pone a nosotros. Lea, hermana. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de corazón, de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Versículo 17, hermana Graciela. Mi Dios, ¿escucha? Mi Dios los desechará, porque ellos no me oyeron y andarán errantes entre las naciones. Bien, acá dice el título, trampas sutiles. Y acá está hablando de la tribu de Efraín. Dice, atalaya es Efraín. ¿Qué es una atalaya? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es una atalaya? ¿Un qué? Una atalaya. ¿Cómo, hermana? ¿Qué es una atalaya? En el tiempo de Israel. Sí, pero en el tiempo de Israel, una atalaya era alguien que estaba siempre atento y despierto, porque cuando veía al enemigo acercarse, ¿qué tenía que sonar? Tocar. La trompeta. ¿Y qué significaba la trompeta? Una advertencia. Que tenían que estar preparándose porque el enemigo se acercaba. Sí. Entonces, de ello, de la atalaya dependía la vida de todo el pueblo. Entonces acá a Efraín, a la tribu de Efraín, le está diciendo, atalaya eras. Miren, exactamente, dice atalaya, es Efraín. En ese momento él era el atalaya del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Vinieron los días de para con mi Dios, dice. Después empieza a hablar de un profeta. Dice que este profeta es un lazo del cazador. Cuando el cazador está cazando y usa su lazo y atrapa a la presa, queda presa de esa vida del cazador, ¿verdad? Y acá, en estos versículos, estaba hablando del falso profeta que estaba levantándose entre el pueblo de Israel. Efraín era el atalaya en ese momento. Pero Efraín estaba dejándose guiar por falsos profetas. O sea, cuando dice el profeta es lazo del cazador, estaba haciendo ver que el pueblo estaba siendo enlazado por todos los engaños que estaban hablando los falsos profetas. Porque en ese tiempo estaba el profeta Osea, que era el profeta enviado por Dios, y también estaban los falsos profetas, pero el pueblo acá, Efraín, se estaba dejando guiar por esos falsos profetas. Y Dios lo estaba demandando a Efraín porque decía, Efraín es atalaya. Efraín era el que tenía que estar velando en ese momento por la seguridad del pueblo. Miren lo que dice en el versículo 8. Perdón, 9, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaat, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Hermano, acá nosotros estamos viendo hasta dónde había llegado el pueblo de Israel. Dice hasta lo más bajo. Había cometido tremendas perversidades.
Ustedes saben que el pueblo de Israel había llegado a sacrificar a los niños a Moloc. Hacían orgía en medio de los campos. El pueblo que se decía servir a Dios había llegado hasta lo más bajo. Pero aún así, Dios lo consideraba su pueblo. Miren el versículo 17, dice: mi Dios lo desechará porque ellos no le oyeron y andarán errante entre las naciones. Nosotros vemos que acá en este versículo 8, en el último, la última palabra, dos últimas palabras, hay una gran diferencia entre lo que dice Osea en el 17 y en el 8. Miren lo que dice. En todos sus caminos, dice, después dice, odio en la casa de quién, dice. ¿De quién dice? ¿Qué dice ahí? De su Dios. ¿Quién estaba hablando acá? El profeta Osea. El profeta Osea estaba amonestando al pueblo de Israel. Y él estaba hablando, dice, en la casa de su Dios. Y al final dice, dice, mi Dios los desechará. Y estaba hablando de cuánto, hablando del Dios verdadero y del Dios que tenía el pueblo de Israel. No está hablando del mismo Dios. Si no, Osea hubiera dicho, en el versículo, dice, si no estaría diciendo, en la casa de mi Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? De su Dios. ¿Por qué? Porque Israel tenía otro Dios, que no era Jehová de los ejércitos. Tenían sus ídolos, que tenían todas sus imágenes, sus altares que habían levantado. Pero aún habiendo demostrado Dios su grandeza y su poder y su misericordia, ellos persistían en la idolatría y en el pecado. Sí, hermano. Quisiera compartir, acá está en el comentario, en la segunda parte, como del día 1. Sí. Dice, Satanás ha ejercido gran poder sobre la mente de los padres por medio de sus hijos indisciplinados. El pecado de la negligencia paterna está anotado contra muchos observadores del sábado. Esto me impresionó. El espíritu de chismografía es una de las fuentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y distensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Y le digo a Dios que me libre de todas las cosas. Amén. Es tremendo, hermano, porque íbamos a tocar esa parte. Mire, en la cita anterior. No, sí, hermano, está bien. Es importante porque que los hermanos, es una forma de participar y recalcar algo que a ellos les ha impresionado más. Todo lo que usted habló ahí pasa en los hermanos que dice en la primera cita. Satanás se apodera de hombres y mujeres egoístas, no consagrados, y los hace centinelas, escuchen bien, los hace centinelas para que vigilen a los fieles siervos de Dios. Pongan en duda sus palabras, sus actos, sus motivos, y critiquen y murmuren contra sus reprensiones y amonestaciones. A veces, ustedes saben que así como Dios trae a sus hijos a su redil, Satanás también pone la cizaña dentro del pueblo de Dios. Y dice, se apodera de hombres y mujeres egoístas. Y lo único que se pasan es vigilando a los centinelas de Dios, a los que trabajan. ¿Y por qué tiene tiempo de vigilarlo? Porque no hacen nada. El trabajo del enemigo es vigilar. Es lo mismo que lo que hacía Efraín. Él controlaba para que el enemigo no atacara al pueblo. Pero hay hermanos que se ponen a vigilar y a controlar para juzgar, y no solamente
Sí, pero... Exactamente, pero mire también qué es lo que hace. Crea sospecha y celos. Y debilita, y dice, y procura debilitar el valor de los fieles. Y también estos hermanos no consagrados procuran agradar a los que no son santificados. Y lo más tremendo, anular los labores de los siervos de Dios. Siempre echar tierra sobre los que están trabajando. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser eso. Y como leyó el hermano la cita, que también es muy importante para nosotros, ¿no? Los padres. Porque dice que el pecado de la negligencia paterna está anotado contra muchos observadores del sábado. Nosotros. Porque nosotros también somos los que tenemos hijos, somos los centinelas de nuestros hijos. Y tenemos que ver por ellos. Y otra cosa, el espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión. Hermano, este espíritu de chismografía es tremendo, porque a veces a nosotros nos entra. ¿Y saben, quiere que yo le diga algo? Cuando empezamos a entrar en ese espíritu no tenemos paz. Porque a veces uno, hablo de forma personal, a veces somos agraviados, nos sentimos mal y contamos, pero no nos da paces. Porque tenemos que contárselo a quién, al Señor, a Él. A veces Satanás nos ataca de esa forma y nos perturba el alma durante toda la semana o durante todo el día. Pero cuando nosotros acudimos al Señor de rodillas a implorarle ayuda, ayuda por aquel que ha agraviado y por nosotros. Porque a veces nosotros nos sentimos, pero pasa esto, pero no, pero sí. Y creemos tener la razón, y aún a veces tenemos la razón, pero debemos actuar como Jesús actuó. Y eso es lo más difícil. ¿Y saben cómo el Señor nos enseña a nosotros a actuar? Esta semana recordaba y estaba meditando y pensando, y me puse en el lugar de la persona que agravia. Póngale que yo ofenda a alguien y agravie. Me puse yo en ese papel. Y después pensé, ¿cómo querría yo que me perdonara? ¿Cómo querría yo que me tratara? Y dije, ¿y si yo trato de esta forma? Si me tratan de esta forma, a mí me dolería, me sentiría mal. Aun cuando yo cometí el error, me gustaría que me perdonaran. Y me gustaría que me trataran de esta forma. Entonces, así nosotros debemos tratar al otro. De esa forma. No es fácil, pero con Cristo somos victoriosos. En Cristo podemos tener la victoria. A veces el común de la gente cree que cuando nosotros, como se decimos, bajamos la guardia en el sentido de no tratar como nos tratan, significa ser, voy a usar una palabra que tal vez somos débiles o somos tontos, como dicen vulgarmente, pero ¿saben que no lo somos? No lo somos. Dice que para los hombres los podemos ser, dice el Espíritu de Profecía, pero para Dios somos valientes. Así dice la cita. Para Dios somos valientes, porque en ese lugar, en ese momento y en esa parte nosotros somos valientes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos callamos o muchas veces a donde tenemos que decir, yo no lo saludo más, no hago esto. Vamos y nos acercamos y saludamos. Buen día, ¿cómo está?
a pesar de sentirnos agraviados. ¿Cómo le fue en el día? Venga, siéntese. A veces no es fácil. Pero dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hermano. Vamos a ver Deuteronomio 8, 11 al 14. Vamos a pedirle al pastor que nos lea. Vamos a ver cuál era la raíz del fracaso espiritual de Israel. Vamos a pedirle a nuestra hermana Irma que nos lea Osea 10:1, primero y después el pastor. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma, conforme la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Deuteronomio 8, 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, desde que Dios le dio esta advertencia al pueblo de Israel, habían pasado varios siglos. Y Dios le había dicho, antes que entraran en la Canaán terrenal, le había dicho, cuídate de no olvidarte de Jehová cuando tengas abundancia. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y de dónde lo había sacado? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo en la tierra de Egipto? ¿Era esclavo? ¿Era dueño de sí mismo? No. Y no te olvides de dónde te sacó. Nosotros, muchos, a veces estamos sumidos, hemos estado sumidos en la miseria. El pecado nos degradó hasta lo sumo. Y a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y a dónde estamos ahora. Lo que decía el versículo, Israel es una frondosa viña, hermosa, que da abundante fruto, mucho fruto. Pero ¿qué pasaba? ¿Para quién daba fruto? Israel. ¿Para quién daba fruto? Ahí lo dice el versículo. ¿Que da abundante fruto para quién? Para sí mismo. Y también dice, conforme a su abundancia de su fruto, multiplica también sus altares. Acá, Israel no dio fruto de justicia. La abundancia que tuvo hizo que se olvidara de Jehová, quien era su benefactor. En el versículo 1 decía, vamos a volver a repartir, decía que conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. ¿Sabe cuál era uno de los mayores problemas del pueblo de Israel? Que toda esa abundancia que tenía se la había adjudicado a él mismo. Que por sus propios esfuerzos tenía todo eso. Por eso dice que daba fruto. Era una frondosa viña, bien bendecida, pero era gracias a sus esfuerzos. Y no le daba gloria a quien le había dado las bendiciones, que era Dios. Dice, la abundancia hizo que se olvidaran de Jehová, su gran benefactor. Mire,
El pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Hermano, la escuela sabática a lo largo de la semana habló de los pecados que tiene Israel, habló de la abundancia, habló de las bendiciones y también habló de cómo Dios a nosotros nos está constantemente amonestándonos para que nos volvamos de nuestros caminos. Pero también habla de otra cosa. Todo lo que estamos acá sentados, acá en el templo, no somos ricos. No nos sobra el dinero, ¿verdad? Trabajamos con nuestro sudor y ganamos el dinero para nuestro sustento, ¿verdad? Pero saben que así nosotros tengamos lo más ínfimo en el día que ganemos, el Señor nos ha dado también para que con eso podamos bendecir a los demás. ¿Sabían ustedes eso? Por más pequeño que sea. A uno le habrá dado un vehículo, a otros no. A otro le habrá dado una carreta que tiene que arrastrar él mismo. Pero el Señor nos da eso, bendiciones a nosotros, para que esas bendiciones las compartamos con los demás. Y cuando nosotros ponemos esas bendiciones para compartir con los demás, eso será bendecido por Jehová. Sea lo que sea dinero, sea alimento, sea un vehículo, sea lo que sea. Y saben, prueben a Jehová. Dios dice, pruébenme. Prueben a Jehová y van a ver que lo que nosotros tenemos en nuestro hogar y compartimos con aquel que necesita es doblemente bendecido. Porque yo lo pongo al servicio de ¿quién? Del Señor, al servicio de aquel que necesita. Prueben a Jehová y verán. Bien, acá vemos que olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Y una de las misiones era, Israel había sido elegido para dar a conocer a todos los pueblos paganos quién era el gran Jehová. Y nosotros hemos sido elegidos para eso, hermano. Pero si en nuestro corazón, como vimos al comienzo de la cita, hay egoísmo y no somos consagrados, quien nos usa a nosotros es Satanás, no Dios. Dice, las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Eso le pasó a Israel. Y eso nosotros tenemos una advertencia. No debemos permitir que nuestra vida pase. Porque las bendiciones que tenemos tienen que proporcionar bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Y cayeron en peor pecado. Bien. Acá nosotros hemos visto que cuando el pueblo de Dios no le da gloria a Dios por sus bendiciones, cae, ¿verdad? Porque lo que tiene no reciben la bendición de Dios, porque Dios nos prueba, ¿no? Dice que Dios nos da para probarnos. ¿Cómo yo voy a actuar si Él me da más? Por eso, en el comienzo del tercer punto, que Dios nos dio dones y talentos Sí. para que hagamos, desarrollemos. Muchos hemos desarrollado y yo en lo personal me doy cuenta que cosas que nunca hice estoy haciendo y yo digo, ¿pero cómo hago esto? Pero realmente nosotros no sabemos los dones que tenemos en esta vida. Pero Dios, entonces si nos ponemos en la mano del Señor y comenzamos por fe a hacer las cosas que Dios nos pide, vemos la mano del Señor y ni siquiera a mí me pasa, y yo digo, ¿cómo hice esto? Y ahí me doy cuenta que no fui yo la que hizo. Sino el Espíritu de Dios. Que fue Dios el que me hizo
eso lo llevamos en cuenta, como usted dijo, en los detalles, porque a mí me gusta llevar detalles chiquitos en cuenta. Gracias. A mí me gusta llevar los detalles pequeños en cuenta, porque nunca me gusta llevar las cosas grandes, porque lo mismo pasa con el ahorro. Si Dios nos bendice con pocas cosas, nosotros debemos ser fieles a Dios con las pocas cosas que nos da y compartir. En primer lugar, el diezmo, que es de Dios. Algunos dicen, yo tengo poca entrada. Pero el diezmo no se comparte, el diezmo se da porque eso le pertenece al Señor. Eso es, algunos no diezman porque dicen, no me alcanza. Sin embargo, sí alcanza. Yo le puedo asegurar el 100% que sí alcanza. Y sobra, porque yo lo había puesto a prueba a Dios, que yo le decía, Señor, no tengo trabajo, yo solo necesito, en aquel tiempo cuando me arrodillo con mi hijita y le digo, necesito 20 pesos entonces, para cubrir los gastos del mes, que me des 20 pesos por día, trabajando 14 horas. Y cuando llego el segundo día, yo descargo la mochila y me empiezo a acomodar. Separo los 20 pesos, lo que yo le pedí a Dios. Y me queda, la cama está llena de billetes. Comienzo a contar y saco el diezmo. Y era demasiado la cantidad que me sobró. Entonces yo dije, Señor, yo solo te pedí 20, es demasiado, entonces saco un segundo diezmo. Y seguía habiendo demasiado, me sobraba demasiado. Separo lo que era para la fábrica, que Dios abrió puerta para mí. Y seguía, yo cubriendo todo eso, me seguía sobrando demasiada plata. Entonces toda la semana llevaba sobre a la iglesia. Y yo no sabía en ese tiempo lo que era el pacto. Y yo podía, y la tesorería le decía, Eva, todavía no puedo hacer, yo decía, porque yo trabajaba por semana y cobraba por semana. Y ahí era que llegó un momento que la tesorería me dijo, Eva, vos tenés como 10 sobres, y todavía no pude hacer tesorería en el mes. Y realmente, hermana, cuando buscamos, yo contaba tal cosa, esto. El Señor nos bendice, hermana. Hermana, en mi cartera como que brotaba plata. Y yo decía, me puso plata. Y yo decía a mi hermano, déjenme de poner plata en la cartera. Y no es así, y sigue haciendo hasta hoy, hermano. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo dice el Señor en su palabra, en el espíritu de profecía, dice que cuando nosotros recibamos nuestro sueldo o las ganancias del día, dice, primero tenemos que separar el día, así dice, y todo vuestro dinero será bendecido, todo lo demás. Pero si yo primero saco para pagar la luz, para pagar esto, para pagar aquello, y al final digo, uy, pero no me alcanza para el día. Decimos a veces así, hemos hecho algunas veces así. Yo cuando no sabía lo hacía. Primero sacaba todo y después, uy, no me queda para el diezmo. Y empieza a juntar todo lo que me sobraba para poner el diezmo. Eso lo hice cuando yo no sabía, le estoy hablando en mi juventud. Pero dice el Señor, primero, ya que es para, no estamos hablando del diezmo, pero ya que habló, primero dice, separemos lo que le pertenece al Señor. Y también lo que yo agradezco, que es la ofrenda. Y todo vuestro dinero será bendecido. Todo. Esa es una promesa. Bien, hermano. Vamos a buscar Oseas capítulo 10, versículo 12. Vamos a pedirle a la hermana Silvia si puede leer. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermana Giselle, ¿podría buscar Santiago 4:8? Acá en este versículo dice, sembrad
para vosotros con justicia. Habíamos estado viendo que el pueblo de Dios no estaba sembrando con justicia. Y acá Dios vuelve a darle otra vez, le hace ver su misericordia, porque le vuelve a recordar, sembrad con justicia. Lea, hermana, por favor, Santiago 4:8. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá hay un llamado, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Será que Dios no se puede acercar a nosotros? Por eso dice que primero tenemos que nosotros acercarnos a Él. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios no puede acercarnos a nosotros? Él está a nuestro lado, hermano, pero no puede violentar nuestra conciencia ni nuestras decisiones. Él nos ha dado libre albedrío y no violenta la conciencia. Si Dios no lo hace, tampoco el hombre lo puede hacer, como va a hacer pronto el papado. Acá dice, acercaos a mí. Y después, en el versículo que habíamos leído, dice, sembrad para vosotros en justicia, para vosotros en misericordia. Sí. Yo no tengo dudas de que Dios está siempre y es Él que se acercó a nosotros constantemente. Desde el mismo momento que caímos en el pecado, Él se acercó, de lo contrario estaríamos todos perdidos. Pero Él no violenta nuestra decisión, nuestra voluntad. Él está, nos llama, nos anima, nos consuela, pero también nos corrige. Lo único que Él pide que nos acerquemos a Él, a pesar de lo que a nosotros nos parece que puede ser malo, cuando nos corrija, Él nos pide que nos acerquemos a Él, porque si en la corrección nos alejamos, entonces quiere decir que no nos interesa la corrección. Pero si nosotros nos acercamos, Él con más razón está dispuesto, ¿no? Siempre está dispuesto, pero está la parte nuestra la que Él espera. Si estamos dispuestos a acercarnos, a pesar de todo, ahí estará la solución para nosotros. Así es. Pero saben que nosotros en esa palabrita donde dice, Él nos dice que nosotros nos acerquemos a Él, es un llamado, es un ruego divino que Dios nos hace. Pero ¿saben para qué? Para que haya una reforma en nuestra vida. Porque si Él nos está diciendo que nosotros nos acerquemos, es porque estamos lejos. Y al estar lejos de Dios, es porque nos hemos alejado del verdadero camino, que es Cristo. Y es un ruego divino, para que cambiemos nuestra vida. Dios asegura a su pueblo que si amolda su vida a la voluntad divina y trata con justicia a sus prójimos, recibirá su recompensa. Aunque quizás sembremos con lágrimas, la semilla de justicia permanece la promesa de que segaremos con regocijo. O sea, dice que tratemos con justicia a nuestro prójimo, pero con la justicia de Dios, no con la nuestra. Porque dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Bien. Nuestra iglesia debe colaborar en la obra de cultivar la vida espiritual con la esperanza de obtener cosechas repetidas. Existe
mucha perversidad a la que se debe hacer frente, mucha frustración de planes divinos y esfuerzos dedicados, provocadas por la maldad de los incrédulos. Pero la obra debe continuar. Nunca olvidemos eso. Hay obstáculos, como recién leíamos hace rato, que hay hombres que no son consagrados, hombres egoístas. Cuando habla de hombres y mujeres, ¿no? Que son, digamos, usados por Satanás para que vigilen a los fieles siervos de Dios y trunquen la obra, ¿verdad? Pero así como eso, acá dice que hay que hacer frente a las frustraciones, van a tener muchos desalientos, pero en Cristo tenemos que volver a levantarnos, pero la obra debe continuar. Como dice el subtítulo, ablandando el terreno, ¿no? Así es. Cuando la tierra es tan dura, el terreno es mucho difícil. Pero eso nos debe aquietarnos y decir, bueno, vamos a esperar que llueva o vamos a esperar que otro haga. Debemos buscar la manera de perseverar y de seguir, de continuar. Y eso hace que nosotros mismos seamos fortalecidos en primer lugar. Porque vemos los hechos, que Dios ha estado con nosotros y está a nuestro lado. Como vuelvo a repetir, después decimos, ¿cómo puede ser esto? A mí me tocó hacer un pozo de profundidad así, que quería enterrar un niño, no podía mover el poste. Pero no sé cómo. Yo quiero plantar una planta de maracuyá. Y mientras el pastor y eso se fueron a internet dentro del río, sí, me propuse hacer el pozo. Y le hice un video. Y empecé a mojarle, era durísima la tierra, y comencé a mojarle con la pala, y tenía que ser profundo porque el poste que traje era muy pesado, yo no lo podía levantar. Y logró ablandarlo. Y logré levantarlo, hermano, con mucha oración y pidiéndole. Y ahí, al colocar ahí, digo, ahora falta que se me caiga encima, y ahí cómo Dios te va dando, guiando. Entonces comencé a ponerle piedras todo alrededor. Estaba así el poste, muy pesado. Y hasta ahora está el poste. Está el poste. Así como usted dijo que la tierra estaba dura, sí, y empezó a ponerle agua para ablandar la tierra y poder cavar, sí, y poder plantar, así a veces nuestra vida es dura. Sí. Está dura por el pecado, por la insensibilidad que hay en nosotros. Pero solo el Espíritu Santo puede ablandar nuestra vida. Porque como hemos leído hace rato, todas nuestras bendiciones las atribuimos a nosotros mismos. Pero no debemos olvidarnos que es Dios quien nos da las bendiciones y debemos compartirlas con aquellos que necesitan, por más pequeña que sea. Hoy en mi casa llegó 1 kilo de arroz, 2 kilos de fideo, un bote de aceite. Puedo compartir con aquel que no tiene. ¿Sí o no? Porque eso Dios lo ha bendecido ya y lo ha multiplicado, tanto para aquel como para mí. Miren lo que dice. Estaba por comentar algo. Acá nosotros estamos leyendo de semilla, de cosecha, de frutos, ¿verdad? Todo tiene que ver con la tierra. Y acá hay muchos casi todos, plantan, ¿verdad? Y a veces tenemos una alegría porque plantamos, están todas nuestras plantitas así, hermosas cuando las plantamos. Al otro día, ¿qué puede pasar? O se han marchitado, se han secado, o como me pasó a mí, casi 300 plantas que planté y me la comieron toditas las hormigas. Creo que tengo 5 lechugas, no me quedó más nada. ¿Cómo pueden creer que me siento? Después de haber estado carpiendo en medio del sol, sacando las raíces, poniéndole abono, ¿cómo creen que me siento? Frustrada, tanto trabajo para nada. En otra ocasión veo más allá y veo mis ananas bien lindos, hermosos, veo las mandiocas hermosas. ¡Ay, qué lindo! Me lleno de alegría. Pero veo las otras Pero acá dice el Señor que tenemos que perseverar. La obra continúa. Y así pasa en la vida del cristiano, hermano. Hay frustraciones, hay fracasos, hay victorias,
Hay de todo, pero nunca debemos de perder la vista, que es mirar a Cristo. Como decía la hermana al comienzo, estaban ahí a orilla de cruzar a la tierra prometida. Solamente el Jordán lo dividía, pequeño, al lado de los 40 años que habían venido remando en el desierto. ¿Cuántos años tenemos nosotros que hemos venido remando en esta vida? Ya queda poquito, hermanos. Y no permitamos que las quejas ni las murmuraciones impidan nuestra entrada en el reino de los cielos. Dice, el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Recordad que no debéis confiar en vosotros mismos. ¿Por qué? Solo no podemos. La confianza está en nuestro Dios. Y si Dios nos puso en el lugar donde estamos, porque tiene un propósito. Y si Dios quiere sacarnos de donde estamos, también tiene otro propósito. ¿Por qué? Porque el Señor sabe a dónde nosotros hacemos falta. No nos sintamos inútiles en ningún lado donde estemos, hermanos. Porque a donde el Señor nos ha puesto, tenemos una labor que hacer. Y si nos lleva de ahí a otro lugar, también tenemos una labor ahí. Él sabe dónde nosotros tenemos que estar. Bien, vamos a ver Osea capítulo 11, versículo 1 al 4. Vamos a pedirle a Elvio si nos puede leer. Y dice, ¿cómo revela Dios su tierno amor por su pueblo, extendiéndonos su mano aún en nuestra rebeldía? ¿Cómo revela Dios su tierno amor por nosotros? Elvio, lea. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban, así ellos se iban de su presencia. Cuanto más lo llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Yo con todo enseñé a caminar a Efraín, tomándolos de los brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cervizos, y puse comida delante de ellos. Miren, hermano, cómo empieza el versículo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde sacó Dios a su pueblo? De la esclavitud de Egipto. ¿De dónde nos llamó a nosotros? De la esclavitud del pecado. Y empieza a detallar lo que hacía. Lo amé, lo saqué, lo llamé de ahí. ¿Y él qué hizo cuando estuve en su gran abundancia? Dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. ¿Qué vemos ahí? Rebeldía, rebelión. Más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y empezaba, dice, a levantar sus altares. Sí. Es una respuesta a Santiago cuando el Señor pide acercaos a mí. Y aquí revela su palabra que Él era el primero. Él constantemente procuraba por su pueblo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba. Entonces este llamado a Santiago es acercaos a mí. Amén. Así es. Pero acá a mí me conmueve tanto porque estos versículos, nosotros pongamos nuestros nombres, hermano. Porque dice, con todo, aún cuando él se alejaba, dice, yo le enseñaba a andar. Y después dice, tomándolo de los brazos, y él no conoció que yo lo cuidaba. Después dice, con cuerdas de amor los atraje. Puse delante de ellos su comida.
Al poner Dios la comida delante de ellos, le estaba haciendo ver que Él era quien bendecía y quien los sostenía a Israel. Y es quien nos sostiene a nosotros. ¿Saben que esto indica que, la Biblia, mejor dicho, porque hemos leído la Biblia, uno de los principales puntos, propósito de la Biblia, es destacar que ante nosotros, ante los pecadores, la bondad y la gracia de Dios. Porque todos somos pecadores. Y lo único que hace el propósito de la Biblia es destacar la bondad de Dios. Destacar que aún cuando nosotros estamos cada día lejos del Señor, dice, con cuerda de amor te atraje. Te levanto en mis manos. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Acá nosotros vemos que todavía estaba la puerta abierta de la misericordia para que este pueblo pudiera arrepentirse. Todavía estaba la puerta abierta. Pero el pueblo obstinado en su rebelión. Dice, en todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solo para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y las tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice, no temas, yo estoy contigo. Mire lo que Él nos dice. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrado a ningún oído humano. No penséis, como decimos nosotros, me siento solo. Muchas veces decimos nosotros eso. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón humano, miradme a mí y viví. A veces hemos pasado por esa situación de que nadie nos da la cara, como se decimos, todos nos dan la espalda. Pero tenemos esta promesa, que Él es nuestro ayudador y Él está con nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Miren lo que dice, hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Eso somos nosotros, hermanos. Precioso a los ojos de Dios. Solo que le voy a leer algo, dice, Dios no es el Dios de aquellos que en forma desobediente se apartan de Él. Dios nunca abandona a los hombres a menos que estos primero lo abandonen a Él egoístamente, siguiendo el camino que ellos han elegido por su propia elección. Tengamos en cuenta eso. Dios es Dios de aquellos que le obedecen. Y tenemos estas promesas de que Él es nuestro ayudador. Él nos amó primero, en Juan 3:16 dice. Así es. De tal manera que Dios amó al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Ahí Él nos demuestra, Él nos amó primero. Por eso que Él se mantiene cerca de nosotros, pero no fuerza. No nos fuerza. Así es. Es Sí. un Dios de amor, pero ha dado todo por nosotros. Bien. Muchas veces nos escapamos de Él. Sí, nosotros huimos de Él. Bien, ya tenemos que ir terminando nuestra escuela sabática y vamos a ver un versículo ya para ir finalizando. 2 versículos.
Mateo 21, 19 al 20. Hermano Mario, ¿puede leer? Mateo capítulo 20, 21, 19 al 20. Sí, 19 y 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca fruto de ti, por siempre. Y al instante se secó la higuera. Y viéndolo los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Acá hemos visto nosotros frutos, semillas, cosecha, ¿verdad? Pero acá también hemos visto que acá tenemos la parábola de la higuera que no dio fruto. Dice que el Señor es espiritual y tiene ventaja en el esclarecimiento espiritual. Y ese pueblo que lo ha recibido de Dios se convierte en una rama fructífera y recibe las bendiciones de Dios y produce fruto. Están de la mano de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, ese pueblo es poderoso. Y aquí hemos visto que Dios comparó al pueblo de Israel con la higuera, ¿verdad? Con la higuera inútil. Nosotros vemos también que en esta parábola quiso enseñar Dios la relación que hay entre la misericordia y la justicia. Porque esta higuera fue maldecida porque no dio fruto. Se la había cuidado. ¿Sabe cuántos años se esperaba para que la higuera dé fruto? 3 años. Y durante 3 años se la había cuidado y no dio fruto. O sea, también se presenta acá la paciencia de Dios para con nosotros. No es que Dios dice, pecó, no se arrepiente. No. Dios tiene paciencia hasta lo último, hermano, como lo representa en esta parábola. También se representa apropiadamente que la verdad de Dios, de que Dios ama aún a los que no dan fruto, pero que su misericordia que su misericordia puede finalmente agotarse. La higuera representa un sentido general a cada persona y en sentido especial a la nación judía. Así como el Señor representó acá en esta higuera la vida espiritual de cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude a nosotros a no ser esa higuera que no da fruto, porque tenemos todo para dar fruto, hermano. El Espíritu Santo es quien a nosotros nos ayuda constantemente, hablando, diciéndonos constantemente. Voy a leer el último versículo que está en Oseas capítulo 12, versículo 13. ¿Alguien puede leerlo? Alguien que tenga micrófono. Hermano, hermana, ¿puede leer el versículo? Con esto terminamos. Oseas 14, más o menos. 14, 4.
¿Cómo, hermana? ¿No es Oseas 14? Osea capítulo 12, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Por qué leemos ese versículo, hermano? Porque dice que por un profeta Dios cuidó a su pueblo, que el profeta se está refiriendo a Moisés, que cuidó a su pueblo desde que sacó de Egipto y lo cuidó durante toda su peregrinación y lo dejó ahí a las puertas de la Canaán terrenal, ¿verdad? Y Josué hizo entrar al pueblo. Dios también a nosotros nos ha dejado profeta, nos ha dejado su mensaje acá en su palabra, para que nos cuiden y nos resguarden de todo mal. Solo nosotros debemos hacer oído a la voz de esos profetas. Y tenemos la promesa ahí, que Dios ha dejado sus profetas a sus hijos. Y acá está escrito. Y también tenemos nosotros, que es uno de los dones, que es el espíritu de profecía, que tenemos esos libros. Dios nos ha dejado eso para que nosotros no perdamos el rumbo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que lleguemos a ser una higuera que dé mucho fruto. Fruto de justicia y fruto para Dios, no para nosotros mismos. Bendiciones.